Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí estamos, me tienen que perdonar esta basura del bastón y todas estas cosas. Pero es que en 2 semanas cumplo 91 años. Yeah. Mea culpa. Bueno, aquí estamos en una fiesta realmente de confraternidad, porque Gayol representa dentro de nuestra comunidad una figura precisamente amorosa en ese sentido. Hay muchos creadores que son grandes creadores y que son personalmente personas absolutamente abyectas, egoístas, desagradables, mentirosos, envidiosos, toda esa colección maravillosa de cualidades humanas negativas. Manuel no es así. Manuel es un hombre que aparentemente luce muy sencillo y es muy complicado, y que logra afianzar su amistad dentro de una cordialidad realmente extraordinaria. Y yo por eso me siento muy cerca de él, además, desde luego, de sentirme cerca de él por lo que representa como escritor. Mis palabras hoy van a ser muy breves. Yo no voy a entrar en la discusión de lo que Manuel significa creativamente. Eso se lo dejo a otros que saben más que yo de literatura. Pero a mí lo que me intriga de él es su perenne, primero su perenne creatividad. Es un hombre que ha producido una cantidad enorme de libros, de ensayos, de distintas manifestaciones creativas en muchos sentidos. Y eso es realmente, en muchos sentidos, conmovedor. No se olviden que estamos viviendo en una época muy difícil de la humanidad, donde todos los valores están invertidos, la pirámide está al revés. Y el creador, por ejemplo, de las cosas serias, es como si fuera un señor que está en Social Security, que le permitimos vivir, pero que no nos interesa. Pero no importa, la humanidad saldrá de este hueco en que está ahora, donde los valores volverán a ser lógicos, y que heredará su obra, que es lo más importante. En este grupo de aquí de personas, ya lo vemos, es un grupo pequeño de personas. ¿Por qué es pequeño? Porque en realidad los que se interesan por lo que escribe Manuel Gayol, o que se interesan por lo que puedo hacer yo como compositor, es realmente mínimo. Vivimos en una época súper comercializada, una época tremenda en ese sentido, donde perfectos cretinos son elevados a una categoría de gran importancia en la sociedad. Y lo verdadero importante de la sociedad no se les respeta, no se les considera, etcétera, etcétera. Pero eso que estamos aquí, siempre vamos a estar con Manuel, siempre lo vamos a upar, siempre lo vamos a admirar. Manuel, en medio de su exilio, que es una palabra mayor, la gente, muchas veces los norteamericanos no tienen la menor noticia de qué cosa es un exilio. Uno tiene la menor noticia de qué cosa es un bombardeo en Nueva York, o soldados caminando por Wilshire Boulevard de otra nación. No tiene la menor noticia. Entonces, cuando el mundo está complicado, juega al golf. Y eso es extraordinario, es una cosa realmente fabulosa. Aquí estamos, como les dije, yo no voy a hablar de la obra de Gayol ni del libro, eso va a ser él. Yo lo que voy a hablar es, primero, de lo que representa él como ser humano, ya lo hemos dicho, y luego hacer una observación importante. Cuando sucede en la historia, como ustedes saben, un cataclismo, podríamos decir, de tipo político, y la gente se desplaza del lugar donde nace, eso ha pasado a través de la historia varias veces, esa persona que sabe de su país, más nunca pertenece a ningún país. El señor Manuel Gayol ya no pertenece a Cuba, porque Cuba no es lo que era Manuel Gayol. Imagínense, para mí como yo fui un dinosaurio. Y cuando usted se refugia en otro país, usted le da las gracias al país. A mí me han tratado muy bien aquí.
pertenecer de verdad. Entonces, ¿a quién pertenece la Nueva York? A 10 locos como él, que lo quieren y lo entienden. Entre esos locos está Fernando Avedo, está Bárbara Quiñones, Hernández Cuellar, Martín Delgado y otros cuantos que sí lo entienden, que sí lo quieren, y eso es lo que él pertenece a. Y aquí está alguno de esos amigos de Gallardo. No, curiosamente, cuando yo he leído las cosas de Manuel, lo que más me intriga de todo, es el asunto de la presencia de Dios. Es decir, usted lee las cosas de Manuel y aparece Dios y se desaparece y vuelve a aparecer y no está. Y entonces uno se pregunta, ¿qué demonios es esto, no? Y yo nada más que los dejo con una observación muy interesante. Hace muchos años, estamos hablando de hace 60 años, el famoso escritor Kazantzakis, griego, recibe la visita de un joven periodista de Londres y le permite entrar en su casa y hablar. Y el joven que es un gran admirador de Kazantzakis, ha leído todas sus obras para adelante y para atrás, y le pregunta al maestro, después de una conversación donde se toman otros tópicos, él le pregunta a Kazantzakis, dime una cosa, yo he leído todos sus libros, y a veces me parece que usted cree en Dios, y a veces me parece que usted no cree en Dios. ¿Cómo es el fenómeno ese? Y Kazantzakis responde una cosa maravillosa. Dice, mi amigo, que exista Dios o no exista, no es importante. Lo importante es buscarlo. Y eso es Manuel. Y aquí lo dejo con él, porque él sí le va a hablar de su boca. Muchas gracias. Deme la porquería. De leer lo que voy a leer, realmente tengo que decir así, como que es esto que sale del alma, ¿no? Que realmente yo esperaba unas buenas, lindas palabras de Aurelio, pero realmente me conmueve porque he preferido que haya tratado de analizar desde la perspectiva humana y no tanto desde la perspectiva literaria, porque en definitiva uno siempre, por mucho que escriba, pues siempre será el que es. Somos los que nos vemos en su propia presencia. Bueno, confieso que hoy la presentación de mi libro, Las vibraciones de la luz, ficciones divinas y profanas, Intuiciones 2, es un gran acontecimiento para mí. Contar con las estupendas palabras que me ha dedicado nuestro admirado Aurelio de la Vega, aclamado compositor de música clásica que está celebrando durante este año su 90 aniversario, es un lujo que hasta hoy había podido solo atesorar en algún sueño. Aspirar a que alguien como él, de gran formación académica y de una seria proyección crítica, haya comentado uno de mis libros o mi persona, significa un sentimiento profundo de estímulo en el que hoy me atrevo a serle recíproco, no únicamente con mi afecto y respeto por él, que eso lo he sentido siempre, sino además en continuar mi entusiasmo por mejorar mis valores literarios y que en mi voluntad también tendré presente las creaciones de sus obras. Otro gran hecho que tengo que celebrar es el estímulo de mi también admirada amiga Anne-Marie, soprano y directora del Coro Verdi y esposa de Aurelio. Ambos siempre me han brindado su apoyo magistral y con su ejemplo creativo han estimulado mi trabajo como escritor. Y hablando de apoyo, no puedo dejar de mencionar
en especial a mi esposa Gladys, que siempre ha estado a mi lado en las buenas y en las malas y se convierte, junto a mis otros familiares, en un fuerte aliento de vida. Al hablar de mi familia y de mis libros, no puedo dejar de recordar una vez más a mi hermosa hermana Esther, quien siempre estuvo a mi lado como eficiente bibliotecaria que fue, y a su hijo Jorge, mi sobrino, quien resuelve mis entuertos de computación y de internet. Mi agradecimiento va asimismo para mi estimado amigo Martín Delgado, director de esta biblioteca y uno de nuestros miembros fundadores del Club de Pensamiento Crítico, a quien le deseo los mejores éxitos en su trabajo en este lugar que ya ha devenido reservorio de cultura para muchos de nosotros. Junto a Martín, de igual manera, quiero agradecer la importancia que siempre han tenido para estos eventos los amigos del libro, pues gracias a ellos, a su contribución y amor por la cultura, estos eventos logran realizarse. A mi querida amiga Norma Montero, exdirectora de la biblioteca de Huntington Park, quien siempre me otorga ánimo con su presencia, y a amigos especiales como Hernández Cuellar, Fernando Abedo y familia, Roberto Álvarez Quiñones, así como Ángel y Candelario Marrero, todos aquí presentes, bueno, pensaba que estarían presentes, y miembros del Club del Pensamiento Crítico. Por supuesto, estoy altamente agradecido de todos ustedes que dejaron a un lado otras cosas quizás más importantes para encontrarse conmigo hoy. Espero que todo lo que se va a desenvolver en este recinto, en esta tarde, sea del agrado y satisfacción de ustedes, para quienes fundamentalmente se escriben y publican estos libros. No sé si seré breve, y por ello les pido me disculpen, porque intentaré darle un conciso sentido de lo que quise hacer con mi libro, que es el segundo de mi serie Intuiciones. El primero, La penumbra de Dios, que es este libro que está aquí, ya fue presentado aquí mismo anteriormente. Ahora, con las vibraciones de la luz, he tratado de ampliar y profundizar un tanto más en mis concepciones sobre lo que mi amiga y doctora en ciencia filológica, Inés Fuente de la Paz, ha señalado de él en su proemio, al decir que la luz y la sombra, la nada y el vacío, la plenitud, el sonido y el silencio, la realidad y el sueño, los espacios intermedios del ensueño, la creación y Dios adquieren la dimensión de una plegaria y recalca como palabras que invocan el amparo de una certera respuesta. Y es que con este libro me he propuesto en verdad, aparte de mostrar la dimensión de esa plegaria, entregar también una cierta respuesta, como que quizás sea más un argumento intuitivo en el hecho de hacer de este libro la perspectiva de una respuesta literaria. Por esta razón he intentado escribir desde una especulación ficcional, repito, acerca de una serie de tópicos de extrema envergadura para los seres humanos y tratarlos probablemente de una manera diferente con el ánimo de lograrlo a través de mis propias intuiciones. Poder mostrar así un lado distinto de la oscuridad y de la sombra, y de cómo esa oscuridad y las sombras provocadas por la luz penetran con libertad y sensibilidad en nuestro sueño, de una manera tal vez con cierto sentido poético. He pretendido un tanto en la primera sección del libro, llamada La oscuridad vibrante, ficciones divinas, poder relacionar literariamente, es decir, a modo de ficción, insisto, los misterios de la luz física, contando con que la oscuridad es también una especie de luz invisible, una luz que no podemos ver, y relacionarla con los misterios aún más insondables de la luz interior. Y en esta relación, que me atrevería a decir metafísica y fenomenológica, y hasta en algún sentido quizás mística, toco intuitivamente algunos temas como son la relación de Dios con la oscuridad, con la nada, con las vibraciones de las cuerdas, con los agujeros negros y los blancos, con la materia y la energía oscura. Y lo intento hacer con el propósito de que se revelen esas intuiciones suprasensibles de los conocimientos ancestrales que llevamos guardados en nuestro inconsciente colectivo. Así las cosas, cuando llevaba ya buena parte del libro escrito, fue que me percaté de que los editoriales, unos 16, que yo había realizado durante la primera etapa de mi revista digital Palabra Abierta, encuadraban con el estilo y principalmente con la mayor parte del contenido de las vibraciones de la luz,
De inmediato me di a la tarea de compararlos con los escritos de esa primera sección y llegar a corroborar que no solo encajaban en el discurso con que yo los había escrito desde la primera vez, sino que además se creaba una correspondencia de unicidad sensible con ellos. Porque si en esa primera sección, quiero decir, la oscuridad vibrante, ficciones divinas, como ya mencioné, hablaba de una especie de preeminencia filosófica y metafísica del universo y varios de sus componentes extraordinarios, en esta segunda sección de palabra abierta, ficciones profanas, mis editoriales disciernen acerca de cómo esa luz que envuelve y da vida a toda la materia concreta y visible del universo, ahora esa misma luz se convierte en luz y anima nuestro universo interior con un carácter también intuitivo, metafísico y poético filosófico. Esa luz es la que se irradia en nuestras ideas de la conciencia. Por otra parte, caí en cuenta de que estos escritos editoriales contaban con un carácter profano, en el sentido de no sentirse vinculado con lo religioso. Y para dejar bien claro esto, de que mis escritos no se encuentran enlazados esencialmente con lo religioso, extraigo un párrafo del prefacio de mi libro anterior, o sea, de mi libro de la penumbra de Dios. Cito: estas ficciones escapan a todo drama de lo sacerdotal y lo ritual, donde lo sagrado lo sigue siendo, pero no debido a lo religioso, sino a la intención justa de que lo humano estreche sus lazos con lo espiritual, de sentirnos en mucho como una imbricación humano-espiritual que trata de salirse, por supuesto, manteniendo el respeto por la diversidad, de cualquier dogma religioso. Una conexión o encarnadura que solo se impone buscar la mayor libertad posible a la hora de imaginar nuestro lugar en este mundo y en el universo. Fin de la cita. En cuanto a la espiritualidad, debo aclarar que mi libro no está embutido en ese confuso y polémico supuesto de una nueva era, de la cual dudo, aun cuando la respeto, ni mucho menos relacionado con nada de partidismo religioso, aunque hayan temáticas o citas que rocen alguna plataforma teosófica o hermética, en cuyos verdaderos caminos no me adentro y que en algunos casos solamente apelo a su información. El camino del hermetismo espiritual tiene grandes valores en sí mismo, supongo, pero hay que conocerlos muy bien y tratarlos con seriedad desde una perspectiva histórica, filosófica y hasta científica para poder beneficiarnos de las muchas enseñanzas que se encuentran en su acervo. Es bueno también decir algo acerca del caso Dios, porque en este libro hablo bastante de su concepto y le menciono en buena parte de los textos como la relación divina con el ser humano. Pero este Dios de las vibraciones de la luz no encaja esencialmente en el Dios de cualquier religión monoteísta, como son las religiones judía, la católica y la islámica, ni tampoco por otra parte en la budista y el hinduismo. Y es que con respeto de todas ellas, mi Dios ha surgido dentro del reino de mi imaginación, y aunque pueda tener algunos vínculos con la creación religiosa del catolicismo, debido a que provengo de ese contexto cultural, con justa sinceridad, mi Dios pertenece a los infinitos mundos de la imaginación, en este caso de la mía. Y le remito a un capítulo dedicado a esclarecer esto en mi libro anterior, La penumbra de Dios, de la creación, la libertad y las revelaciones, Inscripciones 1. Específicamente el capítulo titulado Divina Imaginación de mi Dios Binario, página 67. Tanto en este libro de hoy, Las vibraciones de la luz, como en el anterior ya citado, mi Dios es mi vértice angular, es mi centro para proyectar no solo el lado de la realidad corpórea, sino además y a igual nivel el otro lado de la realidad imaginaria. Esa nueva manera de concebir los misterios del mundo y del universo como una insólita diversidad entrelazada y que nos da a nosotros la potestad de crear nuestra propia libertad de ser, nuestra propia libertad de pensar y nuestra propia libertad de imaginar. Y de esta manera acabo de hablarles de la segunda sección del libro titulada Palabra abierta, ficciones profanas. En otro sentido, y con el afán de dar siempre algo nuevo, me arriesgué a relacionar todos estos temas con el sonido. Cuestión esta que siempre me ha interesado, o sea, el hecho de encontrar la correspondencia del sonido con la corporeidad y la interioridad humanas, y su relación con la luz, la oscuridad y las cuerdas de la malla universal, buscando incluso una relación literaria ficcional, digamos, de ese sonido extraño
que muchos en numerosas ocasiones escuchamos en nuestros propios oídos y que la ciencia médica llama tinnitus, y de la cual se ha dicho que todavía no se cuenta con una explicación profunda, científicamente válida para ese sonido que yo me he propuesto relacionar con la vibración de las cuerdas espaciales. Ensayo al que he osado ponerle el título paradójico del sonido del silencio. Hago la aclaración de que las ondas de sonido no se pueden transmitir por el espacio sideral debido a que por lo general hay vacío donde no se encuentran partículas ni fluidos de partículas que pueden hacer llegar el sonido de un lugar a otro. No obstante, aquí cito a la periodista Carla L.G. Hurtado de paréntesis.com, que nos explica cómo sí es posible escuchar el sonido de los planetas. Es por esto, dice la cita, es por esto que el descubrimiento de que si hay sonido en el espacio es muy interesante. La gran diferencia es que este se mueve mediante ondas electromagnéticas, las cuales no son percibidas por el oído humano. Para poder grabar los sonidos se utilizaron varias sondas e instrumentos especializados de la NASA, que incluyen el satélite Voyager. Las ondas electromagnéticas registradas se tradujeron a un sonido que podemos escuchar mediante una composición musical creada por el hombre. Los resultados son simplemente asombrosos. Fin de la cita. Y es en este sentido del sonido que igualmente me aventuro entonces a incursionar en algunas de las obras clásicas del doctor Aurelio de la Vega, que como todos sabemos ha realizado una maravillosa trayectoria en la que a mi entender, o mejor, en mi sentir, ha convertido su música dodecafónica en la posibilidad concreta de enlace con la música de los planetas. Y aquí mi trabajo sobre Aurelio de la Vega y la música de las esferas, en la tercera sección de este libro, en el que creo reconocer mediante la internet la compatibilidad sónica y emocional de piezas del maestro, como son Preludio número 1, 1944, Leyenda del Ariel Criollo, escrito en su casa de La Habana en 1953, Epigrama, también en 1953, Toccata, 1957, Antimonis, 1968, Intrata, 1972, y Homenaje in Memoriam Heitor Villalobos, 1986, entre otras más. Afinidad y coexistencia de estas obras, repito, con la estructura sonora y aleatoria de las vibraciones de varios diferentes planetas, como son Saturno, Urano, Neptuno y Mercurio. Hablar así del cosmosonido, que se articula no solo con la estructura del universo, sino además y en específico con la sonoridad musical que se crea en nuestro planeta Tierra por creadores como Arnold Schoenberg y el mismo Aurelio de la Vega, me propone el hecho de poder experimentar, o quizás también, ¿por qué no?, especular, que podría encontrarse un nuevo campo de conocimiento que aún no se ha explorado a profundidad. Y es esa una nueva relación de correspondencia entre los sonidos venidos del universo y la música dodecafónica, tonal y serial de los grandes creadores que ya he mencionado. En esta tercera sección de mi libro, titulada Elogios a la Luz, además de Aurelio de la Vega, presento trabajos de otros 7 autores como son Carmen Alea Paz, Alberto Lauro, Edith Blomovaski Goel, Tony Cuartas, Coralina Ramírez Broder, Ivette Fuente de la Paz y José Lezama Lima. En cada uno de ellos he podido